Muchos hemos visto o visitado un zoológico, en donde podemos ver diferentes especies, desde animales muy atractivos, especies en peligro de extinción, unos que no pertenecen siquiera a los continentes en los que vivimos, hasta algunos comunes. Hemos conocido lugares con instalaciones muy grandes que cuentan con una arquitectura muy atractiva. Los hay públicos, es decir, que el gobierno se encarga de ellos. También los hay privados, donde una empresa se encarga de todo lo que conlleva uno. Otros que tienen espacios abiertos, donde los recintos son lugares sumamente abiertos. También los hay donde no son cuidados estos factores, pero tienen a los especímenes cuidados. Y otros, que son la minoría en el planeta, son lugares deplorables y a los animales en mal estado, cosa que en sí no es culpa propia de estas, sino que es un reflejo de lo que sucede en el país, y es una situación muy difícil de trabajar hasta que el país tome acciones para su propio beneficio. Sea cualquiera el caso, la mayoría de las personas piensan que los zoológicos son instalaciones en donde se albergan especímenes para su exhibición. A algunos les gustan y a otras personas les desagradan y los ven como prisiones, algo que en lo personal se me hace muy exagerado, pero todos tienen su propia opinión. El objetivo de este video es explicar la importancia de estas instalaciones, tanto para las especies de un sinfín de animales, así como para las personas, y para ello es importante hablar sobre los objetivos que tienen estos, ya que muchas personas tienen una idea que solo están como un entretenimiento de sus visitantes. Tal vez el principal objetivo de un zoológico sea la de tener unas instalaciones para que los especímenes vivan en ellas. Esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ya que para que se adapten a su entorno hay que proveerles un recinto lo más apegado que tienen en vida silvestre. Algunos se adaptan con simulaciones de estas medianamente apegadas, pero otros son muy estrictos y cualquier cambio, por mínimo que sea, no les permite adecuarse. Cosas como un promedio de temperatura, humedad, cantidad de horas luz, la presencia de ciertas plantas, hasta la altitud puede jugar un papel importante, por lo que se requiere de estudios muy arduos y exactos para lograr esto, y aún sabiéndolos y proveérselos, en ocasiones no se ajustan. Aún así, existen muchas especies que sí lo logran. En este ámbito se colocan en instalaciones visibles para que las personas puedan visitar y observar a los animales. Algo a recordar es que no están para nuestra diversión, ya que muchas personas se molestan o inclusive incomodan a los animales para que estos se muevan, normalmente cuando están acostados. Uno debe de entender que su función no es esa, ellos están ahí por diferentes motivos, y el que se nos permita verlos no es motivo para que uno les arroje cosas. El que uno pueda verlos tiene varios motivos. El principal es una función educativa. Esto permite a la población conocer a los animales en vivo. No es lo mismo ver uno en un video que en vivo. Cuando son observados directamente, nos permite apreciar lo grande que llegan a ser, lo diverso, sus colores, texturas, sus formas y demás, lo que lo vuelve mucho más informativo que verlos en un video o una foto. Con esto se crea un interés en muchos visitantes, además de que los carteles informativos nos permiten aprender más de ellos. Yo lo veo como el primer paso para que muchos se interesen y se adentren más a conocerlos. Con esto se puede respetar a los que viven en vida silvestre, en conjunto de cuidarlos. Otra función que es muy importante y que muy pocas veces se toma en cuenta es que al entrar a un zoológico uno paga la entrada. Tal vez una cosa que a la gente le disgusta, pero es necesario y permiten que estos subsistan. El mantener a los animales genera un gasto económico enorme. Solo por poner un ejemplo muy sencillo, un elefante adulto consume 135 kilogramos. Para no complicar la ecuación, pongamos que solo se alimente de alfalfa. El precio de esta en el mercado está en $1.25 el kilogramo. Si lo multiplicamos por lo que consume diario, nos da un gasto de $169 al día. Si lo redondeamos, en un año tu gasto de solo alimentarlo es de $61.593. Y si tomamos en cuenta toda su vida, considerando que llegase a vivir 50 años, un elefante come alrededor de $3.069.650. Un gasto enorme, y eso solo lo consume un elefante, dándole un solo tipo de alimento. Ahora quiero que te hagas a la idea que no solo tienes uno, en ocasiones son varios, más las otras especies, más el pago de insumos, procedimientos médicos y de los salarios
salarios de los trabajadores. Es una actividad que mueve miles de millones de dólares. Todo este gasto debe de ser solventado por medio del ingreso de la entrada, y para ello requieren que sean visitados. Lo mismo ocurre con los que dependen de subsidios del gobierno. Estos a lo mejor no cobran la entrada, pero requieren de que la gente los visite, ya que si nadie va a estos, dejarán de interesarles al gobierno y por ende descontinuarán el dinero que les otorgan. Aquí es donde recae otra de sus importancias, ya que muchas personas viven de ellos y obtienen un ingreso que les permita vivir, tanto directamente como a las personas que son empleadas en las instalaciones, como terceros que se encargan en la producción de alimentos y demás cosas que requieran. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios que obtiene el ser humano, pero también los animales salen muy beneficiados y es donde recaen sus principales funciones. Esto depende del zoológico en cuestión, ya que algunos se quedan en lo que antes estipulé. En ellos se puede estudiar a estos especímenes con mucha más facilidad. Uno puede determinar sus parámetros, sus condiciones, sus habilidades, sus comportamientos, su manejo y lo más importante, sus enfermedades y el cómo tratarlas. Obviamente sus condiciones en vida silvestre se difieren mucho que en cautiverio, pero esto crea un punto que permite extrapolar estos estudios a vida silvestre para adaptarlos al entorno, con el fin de salvaguardar la vida silvestre a partir de los estudios que hayan generado. Poniendo un ejemplo, puede darse el caso de que una población esté presentando un brote de leptospirosis. A partir de los estudios de los zoológicos, sabes qué rangos altera y lo grave que puede ser en la especie. Esto te permite realizar un estudio de la orina de algunos y confirmar el diagnóstico. Aparte, con el manejo y el tratamiento, sabes qué medicamentos son eficaces y qué efectos secundarios puede ocasionar en la especie, para que con ello determines la mejor opción. El manejo te permite realizar el método para administrarles el medicamento, o en dado caso sujetarlos sin que uno salga lastimado ni ellos, para suministrárselos. Y para la prevención, al saber que cierta vacuna es eficaz en esa especie, para así se les aplica a las poblaciones adyacentes, y así se detenga el brote que pueda poner en riesgo a la especie. Por lo que los zoológicos tienen una función formativa e investigativa de profesionales en el área muy importante, que permite el cuidado y manejo de un sinfín de especies. Y la función más importante se encarga de mantener una población sana y que se estudia para su reproducción. Esto permite que en cautiverio se tenga un grupo de especímenes que se estén criando en cautiverio y estos puedan restablecer su población en vida silvestre cuando éstas disminuyan por algún motivo, como humanos como también naturales. Ya se ha dado el caso de que especies que han estado al borde de la extinción, por medio de la crianza en cautiverio, se restablezca su población. Esto también permite que se determinen ciertos factores de suma importancia para conocer sus requerimientos reproductivos. Con esto se estudia y conoce todo lo que conlleva este evento, y así se puede dar un seguimiento en las poblaciones silvestres, por lo que mientras más conozcamos una especie, nos permite conservarla con mejores estudios. Todo esto es en general, decirlo es muy fácil, pero hacerlo se requiere de mucho tiempo, dinero, pero sobre todo de las intenciones y el interés que tenga la gente, que los zoológicos pueden crear. Tal vez con esto uno puede entender que los animales, lejos de ser exhibidos, son ayudados en estos, hasta el punto que pueden salvar una especie de la extinción, y deben de seguir existiendo y mejorando conforme vayan requiriendo. Esto es la importancia de los zoológicos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!